En 1638, Galileo Galilei publicó su último libro titulado Discursos sobre dos nuevas ciencias. En aquel libro, Galileo demuestra la ley de caída de los cuerpos, la que según muchos historiadores de la ciencia, marca el comienzo de la física moderna. Supongamos que tenemos un objeto que cae desde una cierta altura desde el reposo. Pero vayamos pausando su caída para entender el descubrimiento de Galileo. En el primer tramo de caída, el objeto cae una distancia, digamos, d sub 0, en una cierta cantidad de tiempo, digamos t sub 0. Para el segundo tramo de caída, Galileo descubrió que el objeto cae 3 veces la distancia inicial d sub 0, en la misma cantidad de tiempo anterior, t sub 0. Para el tercer tramo, Galileo descubrió que el objeto cae 5 veces la distancia d sub 0, en el mismo intervalo de tiempo. Para el siguiente tramo, 7 veces d sub 0, y así sucesivamente, siguiendo una secuencia de múltiplos impares de la distancia inicial d sub 0. Galileo descubrió entonces que un objeto cayendo desde el reposo recorre en tiempos iguales distancias que son múltiplos impares sucesivos de la distancia inicial. Galileo llegó a estas conclusiones de forma experimental. La leyenda dice que lo hizo lanzando objetos de distinto peso desde la torre inclinada de Pisa, aunque no hay una evidencia concreta de que lo haya hecho así. Lo que sí se sabe es que Galileo llegó a estas conclusiones dejando caer bolitas sobre planos inclinados, logrando de este modo ralentizar la caída de los objetos, y así logrando medir de forma cómoda los tiempos de caída. Hizo esto con varios inclinados con diferentes pendientes, obteniendo en todos ellos las mismas conclusiones. Volviendo al análisis de Galileo, pensemos ahora en la distancia total recorrida por el objeto en su caída. El objeto ha caído una distancia total d sub 0 en un tiempo t sub 0. Juntando los primeros dos intervalos de tiempo, el objeto ha caído una distancia total de 4 d sub 0 en un tiempo de caída de 2 t sub 0. Para el siguiente instante, el objeto ha caído una distancia total de 9 d sub 0 en 3 t sub 0 de tiempo. En el siguiente instante, ha caído una distancia total de 16 d sub 0 en un tiempo de caída de 4 t sub 0. Y así podríamos seguir sucesivamente para los instantes posteriores de caída. Ahora bien, si calculamos el cociente d sobre t al cuadrado para cada instante de tiempo que aparece en la tabla, vemos que en el primer instante se obtiene d sub 0 sobre t sub 0 al cuadrado. Para el siguiente instante, vemos que también se obtiene d sub 0 sobre t sub 0 al cuadrado, al igual que para el tercer instante de tiempo, mostrado en la tabla. De hecho, para todo instante de tiempo se obtiene el mismo resultado. En otras palabras, siguiendo los datos y un simple cálculo, Galileo encontró que la distancia total recorrida sobre el tiempo al cuadrado es una constante que llamaremos c. Dicho de otro modo, Galileo descubrió que la distancia total recorrida por los objetos desde el reposo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo de caída. Podemos expresar matemáticamente entonces que la distancia recorrida en función del tiempo es c por t al cuadrado. Ahora un punto muy importante a destacar. Cuando se estudia la caída libre, nos referimos a la caída de objetos en ausencia de rozamiento. El aire que nos rodea genera un roce sobre los objetos que caen. Por eso es que una hoja de papel abierta demora más tiempo en caer que el mismo papel arrugado en forma de pelota. Entonces, al hablar de caída libre, hacemos referencia a situaciones donde el roce es despreciable. Ahora bien, volviendo al trabajo de Galileo, dado que conocemos la distancia recorrida como función del tiempo d sub t, podemos obtener la velocidad con la cual caen los objetos, v de t. Simplemente debemos calcular la derivada de la distancia recorrida respecto de t, la cual resulta ser 2 por c por t. En otras palabras, la velocidad de caída es proporcional al tiempo transcurrido. Sin embargo, en la época de Galileo aún no existía el cálculo diferencial, por tanto era imposible que él calculara la derivada. Es por esto que resulta sorprendente que él haya llegado a la misma expresión para la velocidad de caída. ¿Cómo lo hizo entonces? En primer lugar, Galileo sabía, gracias a sus experimentos,
que la caída de los objetos es acelerada, es decir, que existe un aumento de velocidad a medida que los objetos caen. En otras palabras, la velocidad v aumenta al incrementarse el tiempo t y la distancia recorrida d. Galileo pensó que dicho incremento en la velocidad debía ser descrito de la forma más simple posible. De acá entonces pensó en dos posibilidades. Primero, que la velocidad de caída es proporcional a la distancia recorrida. O dos, que la velocidad es proporcional al tiempo transcurrido. En su libro, Dos Nuevas Ciencias, de 1638, Galileo argumenta que es la segunda la descripción correcta. Para demostrar esto, Galileo supuso de partida que la velocidad es proporcional a t, y vio a qué conclusiones llegaba con dicha suposición. Supongamos un objeto que cae del reposo, pensó Galileo. En el instante en que el objeto ha caído una distancia d sub 0, en un tiempo t sub 0, el objeto ha adquirido una velocidad v sub 0. Recordando que su velocidad inicial es 0, Galileo argumentó que la velocidad promedio en dicho intervalo de tiempo es v sub 0 sobre 2. Y ahora viene el argumento importante. La distancia que recorre el objeto en caída libre es la misma que recorrería un objeto moviéndose con la velocidad promedio constante en el mismo intervalo de tiempo. Así entonces, según el argumento de Galileo, podemos escribir que la distancia d sub 0 es igual a la velocidad promedio por t sub 0, lo que es igual a v sub 0 sobre 2 por t sub 0. Introduzcamos ahora la hipótesis de Galileo. O sea, asumiendo que la velocidad es proporcional al tiempo t, y si por comodidad llamamos a dicha constante de proporcionalidad como igual a g, tenemos que v sub 0 es igual a g por t sub 0. Reemplazando esto en la expresión de la distancia recorrida, tenemos que d sub 0 es igual a g sobre 2 por t sub 0 al cuadrado. Es decir, para tiempos arbitrarios tenemos que d como función de t es igual a g sobre 2 por t al cuadrado. Si recordamos la relación obtenida desde los experimentos de Galileo, vemos que ambas expresiones coinciden si renombramos la constante de proporcionalidad c como g sobre 2. En otras palabras, la distancia recorrida por el objeto en su caída es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido, algo que ya había demostrado Galileo con sus experimentos, como mencionamos previamente. En resumen, Galileo, usando como hipótesis que la velocidad de caída es proporcional al tiempo t, encontró que la distancia recorrida debía ser proporcional con el tiempo al cuadrado, algo que él ya había demostrado experimentalmente. Por tanto, la hipótesis inicial de velocidad proporcional a t debía ser correcta. Es interesante mencionar que Galileo en un comienzo consideró la posibilidad de que la velocidad de caída fuera proporcional a la distancia d y no al tiempo t. De hecho, años antes de la publicación de Dos Nuevas Ciencias, Galileo le escribió a un amigo llamado Paolo Sarpi, comentándole que una velocidad proporcional a d podría llevar a d proporcional a t al cuadrado. Es altamente probable que Galileo se haya dado cuenta de su error, puesto que en su publicación oficial de Dos Nuevas Ciencias de 1638 sí escribe la dependencia correcta v proporcional a t, junto con el argumento mostrado en este video. Estos descubrimientos de Galileo fueron muy resistidos en su época. De hecho, en aquellos tiempos se creía que los objetos más pesados caían con mayor rapidez que los más livianos. Galileo, simplemente aplicando lógica, demostró que esto no podía ser correcto, ya que llevaba a una contradicción. Para entender el argumento de Galileo, supongamos que amarramos con una cuerda un yunque pesado y una pelota de fútbol. Supongamos además que ambos objetos son soltados en caída libre desde una cierta altura. Si asumimos que objetos más pesados caen más rápido que los livianos, la pelota caería más lento, haciendo estirar la cuerda y ralentizando la caída del yunque. Así entonces, el sistema compuesto yunque más pelota caería más lento en comparación con el yunque cayendo solo. Pero el sistema compuesto es más pesado que el yunque solo, por tanto debería caer más rápido y no más lento. Así entonces se llega a una contradicción. Por tanto, la ley que dice que objetos más pesados caen más rápido debe ser falsa. Galileo entonces concluyó que todos los objetos deben caer de la misma forma,
independiente de su peso. Volviendo a la fórmula de caída libre, v igual 1 medio gt al cuadrado y v igual g por t, podemos ahora calcular la aceleración a como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y vemos que esta resulta ser igual a la constante g. En otras palabras, la caída libre corresponde a un movimiento con aceleración constante. Dicha constante g, conocida como la aceleración de gravedad, puede ser obtenida experimentalmente, o bien calculada teóricamente usando la ley de gravitación universal de Newton, obteniéndose el resultado g igual 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Galileo es el padre de la física moderna. De hecho, el mismísimo Isaac Newton le rindió homenaje cuando dijo: «Si he visto más lejos que los demás, ha sido porque he estado de pie sobre hombros de gigantes», haciendo referencia a Galileo y sus trabajos. Sin embargo, las conclusiones de Galileo fueron duramente resistidas en su época, encontrando una gran oposición por parte de la Iglesia en aquellos tiempos. De hecho, la Inquisición le obligó a retractarse en alguna de sus conclusiones científicas y fue condenado a vivir en arresto domiciliario sus últimos años de vida. Afortunadamente, el tiempo le dio la razón en sus descubrimientos. De hecho, en la misión Apolo 15, 400 años después de los descubrimientos de Galileo, el astronauta David Scott dejó caer un martillo y una pluma sobre la Luna. Como sabemos, en la Luna existe una atmósfera muy tenue, por tanto el efecto de rozamiento es mínimo. Dejando caer el martillo y la pluma simultáneamente, mostró que ambos caen al mismo tiempo. Un gran triunfo para Galileo y la ciencia, sin duda. He aquí el video del experimento. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings.